que se han venido trabajando, entre algunas de ellas pues la cuestión de la guerra, ¿no?, como uno de los factores fundamentales que determinan la vida de los habitantes de este periodo histórico. Entonces, el día de hoy corresponde el canto 12 y la encargada de desarrollarlo pues, es la compañera Itzel. Adelante, Itzel. Nada más, si me permiten un minutito, si me confirman, si ya ven que se está grabando, por favor. ¿Ya? Sí. Vale, adelante. Gracias. Sí, nada más estoy abriendo mi documento porque preparé como un pequeño resumen, entonces se los quiero leer, pero hay fragmentos que son un poco más largos, entonces creo que sería conveniente pues revisar el texto directo, o sea, hay fragmentos que no resumí, sino más bien que considero que sería bueno revisar el texto directo. En este caso estoy utilizando ¿cómo se llama? La versión de Gredos. Entonces, pues bueno, para que estemos un poco en la misma sintonía. En principio, a ver, reviso mi apunte. Bueno, se los voy a leer como lo tengo. A ver si no hay mucho inconveniente con eso. Dice, mientras Patroclo curaba la herida de Eurípilo, los argivos y troyanos continuaban luchando. Por su lado, el muro construido por los aqueos, realizado contra la voluntad de los dioses, no iba a mantenerse en pie mucho tiempo. Mientras Héctor estuvo vivo, Aquiles colérico y Troya libre de saqueo, el muro se mantuvo. Pero cuando murieron los mejores de los troyanos, muchos argivos habían claudicado y la ciudad de Troya fue saqueada. Entonces Posidón y Apolo se encargaron de derribarlo con la fuerza de los ríos. Zeus llovió sin tregua para anegar el muro y hacerlo navegable cuanto antes. Posidón y Apolo más tarde así iban a dejarlo, pero entonces lucha y clamor ardían a ambos lados del bien edificado muro y crujían los maderos de las torres acribillados. Los argivos temían. Héctor, por su lado, se batía como antes, pasando entre las multitudes, infundiendo su valor e instándolos a franquear la fosa. Sin embargo, como los caballos no se animaban a cruzar por el horror del precipicio, Polidamante se presentó ante Héctor y los troyanos, y exponiendo la insensatez de continuar con los carros, sugirió que los escuderos sujetaran a los caballos al borde del foso, mientras el resto continuaba a pie. Así hicieron entonces, y se distribuyeron y agruparon en 5 grupos. Primero, Héctor, Polidamante y Cebriones. En el segundo, Paris, Alcató y Agénor. En el tercero, Heleno y Deífobo, hijos de Príamo, y Acio. En el cuarto, Eneas, hijo de Anquises, Arquéloco y Acamante, hijos de Antenor. Y en el quinto, Sarpedón, Glauco y Asteropio. Creo que sí se pronuncia así. Continúo. Todos siguieron las indicaciones de Polidamante, a excepción de Acio Hirtácida, quien no quiso dejar a los caballos. Así, con carro y todo, se acercó a las naves, pero Idomeneo le asesinó con la pica. Mientras tanto, los aqueos aún incitaron a la lucha durante un rato, pero en tanto advirtieron a los troyanos, entre los danaos se produjo el clamor y la desbandada, y ambos se lanzaron fuera de las puertas a emprender la lucha. Así rozaban el reluciente bronce sobre los pechos de aquellos, acribillados de frente, pues con gran denuedo luchaban confiados en las huestes de encima del muro y en su fuerza. Así llovían los proyectiles tanto de las manos de los aqueos como de los troyanos. Luego continúo. Después, aquí hay como un pequeño fragmento en el que Homero señala que es difícil para él exponer los acontecimientos como si fuera un dios, pues el fuego y la batalla eran inconmensurables y maravillosos. Después dice, los argivos, agobiados por la necesidad, defendían las naves. Los dioses que arropaban a los danaos estaban acongojados por igual.
lápitas que acompañaban a los aqueos entraron al combate y Polípetes hirió a Damaso, después a Pilón y Ormeno. Laonteo hirió a Hipómaco y luego a Menón, Jameno y Orestes. Mientras tanto, los muchachos que acompañaban a Polidamante y Héctor aún vacilaban. Ansiaban atravesarla cuando los sorprendió un agüero, un águila de alto vuelo bordeando hacia la izquierda. La hueste que llevaba entre sus garras una monstruosa serpiente encarnada, viva todavía y palpitante, y sin renunciar aún a su fiereza. Esta, según iba sujeta, la picó en el pecho junto al cuello, combándose hacia atrás, y el águila la dejó caer al suelo en medio de la multitud. Los troyanos se estremecieron al presenciar tal escena. Polidamante, por su lado, se presentó ante Héctor y le señala que sería mejor no combatir a causa del agüero del águila, bordeando hacia la izquierda la hueste. Y, bueno, primero, más bien me gustaría preguntar si estoy siendo clara, porque creo que no del todo. O sea, siento que mi resumen tal vez es un poco apresurado y hay fragmentos en los que es la cita textual del texto. Entonces no sé si me están siguiendo más o menos en este resumen que traté de hacer, o si no puedo tratar de reformular algunos momentos que he narrado hasta ahora. Pero bueno, hasta este momento a mí me gustaría mencionar que hay dos momentos en este canto que a mí me parecen muy importantes, que este es uno de los primeros, o más bien que este es el primero, que es el momento en el que Polidamante y Héctor, ven a esta ave augural, sí, es así correcto, que deja caer a la serpiente y entonces Polidamante lo toma como una señal para no continuar. Y es bien interesante porque en principio Polidamante es el mismo eh, que los exhorta, ¿no? O sea, que nace de él esta idea de no podemos continuar con los caballos para cruzar la fosa y llegar al muro, entonces habría que dejarlos. Y Héctor, ¿cómo decirlo? Como que reconoce, ¿no? Incluso esa idea y ahora lo reprende por sentirse amenazado por una señal de ese calibre. Y creo que en este momento tal vez sería conveniente revisar literalmente lo que dice el texto. Si quieren, se los leo. Pero bueno, no sé si estoy siendo tal vez un poco abstracta con toda mi explicación. Me estoy haciendo un poco bolas. Sí me gustaría saber. No, sin problema, Itzel. De hecho, en la medida en que todos hemos realizado la lectura de los cantos, me parece que es como no tan complicado seguirte, ¿eh? Me parece que vas bien. Eh, Adelante, Itzel. sí. Sí, Bueno, siento que es muy clara la línea expositiva, teniendo fresco la lectura del canto. Ha seguido los hechos como han sucedido cronológicamente. Me parece, sí, muy adecuado. bueno. Entonces, bueno, como creo que este también es uno de los puntos más importantes de la exposición y de lo que se aborda en este canto, no sé si tengan también su texto a la mano. Les menciono que yo utilicé el de Gredos, ese es el que he estado leyendo, y en el parágrafo 208 pues obviamente del canto 12, le doy lectura para que sigamos como un poco la misma, pues vayamos sobre la misma línea. Entonces lo leo. En el 200, bueno, no, a ver, espera. Lo leo desde el 200 porque creo que es un poco más arriba. Sí. Dice: ansiaban atravesarla cuando lo sorprendió un agüero, un águila de alto vuelo bordeando hacia la izquierda la hueste, que llevaba entre sus garras una monstruosa serpiente encarnada, viva todavía y palpitante,
y sin renunciar aún a su fiereza. Esta, según iba sujeta, la picó en el pecho junto al cuello, combándose hacia atrás, y el águila la dejó caer al suelo, presa de dolores, tirándola en medio de la multitud mientras gañía y seguía su vuelo con los soplos del viento. Los troyanos se estremecieron al ver la tornasolada culebra yaciendo en medio, prodigio de Zeus, portador de la égida. Entonces Polidamante se presentó ante el audaz Héctor y le dijo: Héctor, siempre en las asambleas hallas cómo censurar los buenos proyectos que expongo, porque no es adecuado que uno del vulgo exponga opiniones discrepantes en el consejo o en el combate, sino que incremente constantemente tu poder. Pero esta vez te voy a decir lo que me parece que es lo mejor. No debemos ir a luchar con los danaos alrededor de las naves, pues he aquí lo que creo que se cumplirá, si es cierto que a los troyanos, ávidos de pasar, les ha llegado el agüero del águila de alto vuelo, bordeando hacia la izquierda la hueste, que llevaba entre las garras una monstruosa serpiente encarnada, viva. De repente la ha soltado antes de llegar al nido, y no ha terminado de transportarla para dársela a sus crías. Así nosotros, incluso si las puertas y el muro de los aqueos rompemos atacando con gran brío, e incluso si los aqueos ceden, no nos alejaremos de las naves en orden ni por la misma ruta, pues dejaremos atrás a muchos troyanos, a quienes los aqueos seguramente aniquilarán con el bronce en defensa de sus naves. Así lo interpretaría un bate que con exactitud en su ánimo conociera los prodigios y mereciera la confianza de las huestes. Mirándolo con torva faz, replicó Héctor de tremolante penacho: Polidamante, ya no me resulta grato eso que proclamas. Sabes también imaginar otras ideas mejores que esa. Y si es cierto que eso lo propones en serio, es que los propios dioses te han hecho perder el juicio, y por eso me invitas a olvidarme del retumbante Zeus y de los planes que él mismo me ha prometido y garantizado. Y a cambio de eso me ordenas que a aves de desplegadas alas haga caso. De ellas ni me preocupo ni me importa que vayan hacia la derecha o a la aurora y al sol del levante, o también a la izquierda hacia el tenebroso poniente. A lo que hemos de hacer caso es al designio del excelso Zeus, el soberano de todos los mortales y los inmortales. El mejor agüero y el único es luchar en defensa de la patria. ¿Por qué tú tienes miedo del combate y de la lid? Pues aunque todos los demás resultemos muertos alrededor, junto a las naves de los argivos, no hay miedo de que tú perezcas, porque tu corazón no es aguerrido ni luchador. Pero si intentas mantenerte lejos de la lid o algún otro con tus advertencias y consejos apartas del combate, no tardarás en perder la vida abatido bajo mi lanza. Tras hablar así, se puso en cabeza y ellos le siguieron entre portentoso estruendo. Zeus, que se deleita con el... bueno, aquí mejor me detengo un poco porque creo que sería bueno o que sería eh, fructífero, pues a lo mejor elaborar un poco más en torno a este fragmento en particular, porque hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, pero que también estoy consciente de que no tengo todas las herramientas como para elaborarlo. Pero sí son dos momentos que me parecen importantes para señalar en este primer momento, que también me parece muy importante de todo el canto. En primer lugar, pues me gustaría señalar esta cuestión del agüero. Intenté buscar un poco de información, pero sí fracasé al respecto. Bueno, sí, con respecto a lo que representa el vuelo del águila, pero en específico inclinado o hacia la oeste del lado izquierdo, no sé cómo decirlo de otra manera, porque ah, me parece que es algo importante, pero también algo que ignoro, pero que debe ser remarcado. Entonces, no sé si aquí alguno de ustedes me podría ayudar, a lo mejor con lo que representaba em, em, no sé, tal vez simbólicamente el vuelo hacia el lado izquierdo o por qué ese temor que se despierta Polidamante y que trata de advertirlo a Héctor y que incluso pareciera poner en tela de juicio las promesas previas de Zeus. Es bien interesante porque
pareciera que desde la perspectiva de Polidamante, un agüero de ese calibre puede superar incluso los designios y las promesas del mismo Zeus. Entonces, no sé si alguno de ustedes pudiera ayudar un poco más a alimentar o a retroalimentar con respecto a este tema en particular. Ok, sí hay algunos datos que recuerdo ahora. El primero es que el pueblo griego, en este caso la congregación de todos estos pueblos, troyanos, aqueos, griegos, etcétera, pues tenían una estructura antropológica muy clara y que es la de las creencias o los augurios, ¿sí? A ver, permítanme, alguien quiere ingresar. Ok, bien, entonces los pueblos que se reúnen en esta batalla tenían esta estructura de considerar de Creo que considerar. ya. Regresé el audio. Ok, gracias. De considerar diversos elementos de la naturaleza como señas, indicios de un futuro. Es decir, estos pueblos no apostaban todo a su propia razón o a su propia intuición, sino que le daban mucho valor a los elementos de la naturaleza, los gestos de los animales, porque representaban a un orden divino. Entonces, este pueblo consideraba muy en claro a las aves. Recuerden que hacen muchas hecatombes con aves que que se mencionan en otros cantos y que les auxilian para considerar la decisión que deberían de tomar. Este es el asunto, ¿no? Que todos estos augurios servían para que ellos pudieran tomar una decisión. Y Platón en la República, en el símil de la línea, hace un análisis precisamente de esta forma de conocimiento, de esta forma de saber que tenían los griegos y que era muy claro para ello. Seguramente que podremos encontrar más informes, más datos en cuestiones de mitos, pero pues Mariano nos avisó que no podría estar en esta sesión y él es el que maneja esto, pero a grandes rasgos esto es lo que recuerdo. Ahora, otro elemento, habría que ver cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Siempre dentro de las tradiciones que tienen estos elementos, para un lado es el oriente y para otro lado es el occidente. Estos elementos topográficos del norte, sur, del este y el oeste también eran muy representativos para todos los pueblos arcaicos. Bueno, pues a grandes rasgos, Itzel, este sería el dato. No sé si alguien más tenga algún otro elemento que agregar. Adelante, Alan. Por favor. Muchas gracias. Me parece que también había una práctica entre los griegos relativamente común, que era el abrir un ave e interpretar un poco del interior del ave. No tengo claro qué finalidad ritual cumplía, pero pues recuerdo haber leído que era una práctica hasta cierto punto común, que hasta contaba con un nombre. Por otro lado, es sumamente significativo. Bueno, aquí me guío un poco en las líneas de Jung. Pues el papel de la proyección es muy fundamental
en los principios de la sociedad para Jung, porque pues empieza a asimilar el individuo, o bueno, en este caso el colectivo de individuos, su acontecer interior como un acontecer exterior. Siento que en este momento, ya yéndome más hacia el canto, siento que en este momento se está viviendo un miedo y un acompañamiento divino del lado de los troyanos muy, muy presente, lo que se traduce en que los troyanos terminan teniendo, bueno, al menos este troyano en específico, olvidé el nombre, está teniendo una sensibilidad muy importante hacia su sentimiento religioso y hacia los designios divinos, sobre todo. Eh, yo, yo opino que puede ser un poco eso, pero pues también me gustaría escucharles, sí, sí, más elaborado. Gracias, Alan. No sé si alguien tenga algún otro dato. Se acaba de integrar el doctor Noé. Buenas tardes, Noé. Itzel comentaba algo en su exposición, sobre el significado de las aves, en este caso del águila, que trae una serpiente en el pico y que provoca un desasosiego cuando la ven aparecer en el cielo, ¿no? Entonces estamos tratando de recuperar algunos de los datos que tenemos sobre el significado de las aves y sobre la profecía y los augurios que contenían la aparición de estos animales. Y claro, como lo menciona Itzel, también en el horizonte hacia la dirección hacia donde se dirigen, si es a la izquierda o a la derecha. Y bueno, pues eso es lo que comentaba en primer momento Itzel. ¿Sí? Y si alguien tiene algún otro dato, pues adelante, estimados colegas, amigos. Sí, si me permiten, ¿no? Me gustaría más o menos como enmarcar un poco la problemática, porque ciertamente es un tema muy significativo y en este caso más o menos nos enfrentamos al problema del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque ciertamente las estructuras mentales han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero como bien decía Josué y como bien decía Alan, ¿no? Hay una cierta manera de elaborar el conocimiento en la imagen que nos da Homero. Y dentro de una de las posibilidades del conocimiento, inevitablemente están los augurios, es decir, estas manifestaciones divinas, ¿no? A partir de las cuales se puede crear una especie de interpretación respecto a lo que va a suceder. Y en este caso es muy evidente, ¿no? Que Zeus da una señal a través de esta ave y en ese sentido, ¿no? Podemos percibir cómo la señal divina es ambigua, que es un rasgo muy característico del conocimiento a partir de los augurios, a partir de las videncias, ¿no? Y a partir de otras posibilidades que en el contexto del que estamos hablando, pues juegan un papel muy significativo. Entonces, esa ambigüedad es lo que permite, de alguna manera, que se den dos posibles interpretaciones. La primera de ellas, como bien señalaba Itzel, se da a partir de Polidamante, en el sentido de que tiene como la lucidez mental, porque recordemos que Polidamante es uno de los consejeros más lúcidos de los troyanos y constantemente está dialogando con Héctor, pero ya hemos más o menos analizado cómo en el caso de los troyanos no existe la posibilidad de la asamblea
al menos no desde la perspectiva griega, en el sentido de que se le conceda el mismo estatus a los participantes en la asamblea, como sucede con los aqueos, en donde Néstor, en donde Agamenón, en donde Menelao tienen derecho al mismo estatus en el uso de la palabra. Y en el caso de los troyanos vemos que generalmente Héctor es quien carga con la responsabilidad de las decisiones fundamentales. Entonces, pero no obstante, a pesar de todo eso, Polidamante sobresale como un tipo que tiene un cierto nivel de inteligencia que le permite ir más o menos orientando la estrategia de combate para llevarlo a un buen fin. Y lo podemos ver, como bien decía Itzel, en líneas anteriores, cuando respecto a la posibilidad de superar el muro aqueo y hacerlo a través de los carros o hacerlo a través de los soldados combatiendo a pie, Polidamante le da precisamente ese consejo a Héctor y le dice, si vamos con los carros no vamos a poder. Es necesario que abandonemos los carros, que dejemos los caballos y que ahora combatamos de pie. Y entonces Héctor dice, eso me parece una buena idea. Eso me parece una estrategia bastante aceptable y de hecho la llevan a cabo. Y ahí es donde vemos cómo este tipo, ¿no? Acio Irtácida, que se lanza con su carro, inevitablemente muere. ¿Por qué razón? Porque precisamente no ha hecho caso del consejo. Pero en este momento, en este contexto en el cual está recuperando el augurio Itzel, lo que vemos es que sucede lo contrario. ¿Por qué razón? Porque Polidamante tiene la suficiente lucidez mental para percibir en el augurio, ¿no?, los dos elementos fundamentales. Por un lado, el águila, y recordemos que el águila es un animal vinculado inevitablemente con Zeus. Entonces, en esa medida, pues representa el poder, por supuesto, ¿no? Y representa la supremacía. Y ciertamente, si nosotros miramos el contexto del combate, pues nos damos cuenta que en ese momento los troyanos están casi a punto de derrotar a los aqueos. Entonces no cabe duda de que el águila representa a los troyanos desde el punto de vista de Polidamante, pero también no cabe duda, ¿no?, que la serpiente, aún siendo capturada, tiene la suficiente determinación, a pesar de que casi está de alguna forma ya vencida, de sacar coraje, de sacar determinación y atacar al águila en el momento en el cual le va a dar el golpe final. Y eso permite que se libere. Eso permite que de alguna manera el águila suelte a la serpiente y Polidamante lo interpreta exactamente así. O sea, a pesar de que estamos a punto de derrotar a los aqueos, parece ser que tienen la suficiente firmeza, fuerza y determinación para repeler nuestro ataque. Mientras que en el caso de Héctor hay una plena negación de que eso no significa lo que Polidamante está interpretando. Por eso la ambigüedad de la señal divina. Por eso es que podemos ver con mucha claridad, ¿no?, que estamos en una imagen de conocimiento totalmente distinta. O sea, nosotros a partir del método científico y a partir de la modernidad pensamos que conocer es comprobar. Y pensamos que la comprobación pues ya no tiene, ¿no?, ninguna posibilidad de duda. En el caso de esta imagen de conocimiento, a mí me parece que es evidente que siempre está como la sospecha respecto a si lo que estamos entendiendo del augurio es lo correcto o no es lo correcto. Y eso todavía está vigente en el oráculo. O sea, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el oráculo de Delfos que se le da a Sócrates, Sócrates lo primero que hace es precisamente como pasmarse, como sorprenderse de que el oráculo diga que es el hombre más sabio de Atenas o del mundo. ¿Por qué razón? Porque sabe que el oráculo es engañoso, porque sabe que el oráculo es ambiguo. Entonces aquí vemos cómo el augurio también es ambiguo. Y a partir de esa ambigüedad, por un lado, Polidamante tiene la
la capacidad de alguna manera de interpretarlo de forma correcta, pero por el otro lado vemos, ¿no?, que Héctor se niega a esa interpretación y que a partir de negarse a esa interpretación, pensando en que en este momento tiene las posibilidades de derrotar al ejército aqueo, hace caso omiso de la inteligencia. En realidad ahí vemos un contraste muy claro, a mí me parece que es un contraste muy claro, ¿no?, entre quien hace la guerra a partir únicamente de la fuerza, de la violencia, de la determinación, y quien hace la guerra a partir de la inteligencia. ¿Por qué razón? Porque líneas más adelante, o no recuerdo ahorita si es en este canto o en otros cantos, Héctor se va a recriminar a sí mismo el hecho de no hacerle caso a Polidamante. O sea, cuando ve que ya la batalla cambió, cuando de alguna manera los aqueos se reponen y empiezan a repeler a los troyanos, Héctor se recrimina a sí mismo el que no haya tenido la capacidad de entender el augurio y a partir de ahí que haya precipitado al ejército troyano a la masacre, a la derrota. Entonces, en la imagen de conocimiento que nos da el augurio, que nos da precisamente esta señal divina, podemos ver precisamente la ambigüedad y a partir de ahí las posibilidades que se desencadenan en función de saber o no saber interpretar. De hecho, lo recalca con mucha claridad Polidamante, o sea, cualquier persona, cualquier individuo que se dedica a la interpretación de augurios, dará esa interpretación. O sea, esa es la señal que Zeus nos está mandando, que no caigamos en la soberbia respecto a que tenemos ya a los aqueos derrotados, porque inevitablemente va a darse la posibilidad de su recuperación. Entonces, yo podría agregar eso en función de la temática que se estaba planteando. Sí, Jaime, adelante, por favor. Gracias, doctora. Sí, me parece que justo un poco, bueno, en esta sintonía me hizo pensar ahorita el texto, o bueno, el canto 10, donde Diomedes con Ulises van, en este caso, van en ese trance, en ese, o bueno, con ese proyecto, mejor dicho, de averiguar lo que estaba sucediendo en este caso, con el ejército troyano, o cuál era su plan, ¿no? Entonces, revisando el canto 10, justo en el parágrafo 275, si me permiten leerlo, justo viene también esta señal donde la diosa Atenea les da a través de una garza, ¿no? Donde dice, los dos, en este caso Diomedes y Ulises, nada más ponerse las temibles armas, echaron a andar y dejaron allí mismo a todos los paladines. A la derecha, cerca del camino, les envió una garza, Palas Atenea. No la vieron sus ojos en medio de la lobrega noche, pero oyeron su gañido. Es decir, cómo es que en este caso Ulises y Diomedes, al penetrar en la noche, ellos ciertamente consideran ahorita investigando un poco en el internet, y que escuchaba el término de augurio, no sabía qué significaba, pero bueno, lo he investigado y justo es ese significado que, que los dioses, bueno, aquí dice en el internet que los antiguos griegos creían que los dioses enviaban señales a los mortales a través del comportamiento de esas majestuosas aves. Entonces, aquí en este caso Ulises y Diomedes lo consideran como algo positivo, como algo que está a favor de ellos. En este caso, Ulises pide la protección de Zeus, el cuidado de Atenea, cuando escucha
esta ave, ¿no? Que cómo se mueve, o bueno, la escuchan, pero en este caso aquí ya en el texto, ahora en el canto 12, pues me parece que Héctor se niega a, no sé, pues a hacer caso a esa señal. Entonces, me parece importante también resaltar este punto de Diomedes y de Ulises, que sí aceptan la señal divina. Sí, bueno, no sé si... es que hay algo que me surgió ahorita y que también quisiera enlazarlo con el siguiente, bueno, con otro punto que está aquí mismo presente, solo un poquito más adelante, y me gustaría leerlo también del texto directo, pero no sé si hay alguna otra cosa antes que quisieran elaborar. Porque creo que, bueno, lo que voy a decir o con lo que quiero continuar también tiene mucho que ver y de hecho hasta se regresa un poquito, pero pues no sé, si no continúo sobre esta misma línea. Adelante, Itzel. Sí, bueno, nada más veo bien en el texto para no saltarme nada. Bueno, me gustaría continuar con un fragmentito del texto que fue donde me detuve, porque hay algo, o bueno, que me parece muy importante resaltarlo, que es a partir del 240, me parece, en el que menciona, bueno, lo leo, dice, a lo que hemos de hacer caso es al designio del excelso Zeus, y soberano de todos los mortales y los inmortales. El mejor agüero y el único es luchar en defensa de la patria. ¿Por qué tú tienes miedo del combate y de la ley? Pues aunque todos los demás resultemos muertos alrededor junto a las naves de los argivos, no hay miedo de que tú perezcas, porque tu corazón no es aguerrido ni luchador. Pero si intentas mantenerte lejos de la lid o a algún otro con tus advertencias y consejos apartas del combate, no tardarás en perder la vida abatido bajo mi lanza. De esto me parece interesante y justo sí es un fragmento que quería resaltar, porque a raíz de lo que mencionó ahorita el doctor Oscar, me vino a la cabeza y también me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Esto que mencionaba el doctor de no caer en la soberbia, o sea, como ese agüero augurio de no caer en la soberbia, de no llegar al punto de creer, por ponerlo en con algunas palabras, que Zeus ha dado la victoria irrevocablemente, ¿no? Entonces, cuando menciona esto de el mejor agüero y el único es luchar en defensa de la patria, me gustaría saber qué opinan, enlazándolo con esta idea de la soberbia, es decir, de no caer en la soberbia, en esa actitud soberbia de pensar que la patria lo es todo. No sé si me estoy explicando con esto, porque tal vez lo estoy malinterpretando con respecto al contexto sobre el que estamos leyendo, o sea, es un contexto diferente. Sin embargo, bueno, y también tengo muy presente esto que leía en el libro de Zoubirón, si no me equivoco en su apellido, el de los hijos de Homero, con respecto a que el factor de la individualidad no está presente necesariamente en una sociedad homérica. Está más bien inclinado hacia esta idea de la comunidad, de la patria y hasta si no mal recuerdo, era cultura de la vergüenza, de como en función de los otros, de la otredad, hasta cierto punto, cierta alteridad. Pero entonces aquí lo que a mí me gustaría preguntar, o a lo mejor que pudieran también, que pudiéramos elaborarlo en conjunto, respecto a esta idea de el no
caer en la soberbia, o al menos a mí así me lo parece, esta frase de el mejor agüero y el único es luchar en defensa de la patria. No sé si quisieran como elaborar un poquito respecto a eso. Sí, claro. Si me permiten, no sé si hay algún otro compañero. Adelante, Oscar. Sí, de hecho, miren, un poco es el tema que yo estoy rastreando. Sobre eso es sobre lo que estoy escribiendo, y quizá sería interesante retomar ya a partir de todo lo que hemos leído y de lo que se ha comentado y de los libros que se han ido revisando como complemento de comprensión de la Ilíada, ¿no? Que vivimos la transición entre la civilización minoica y la civilización micénica. Y como bien dice Soubirón, pero cualquier otro historiador de Grecia nos va a señalar con mucha claridad de que la civilización minoica es una civilización de paz. No hay murallas, no hay armas. Parece ser que es una civilización en donde la guerra no juega ningún papel fundamental. Y la civilización micénica, perdón, es la civilización que estamos revisando a partir de la Ilíada y que tiene como uno de sus elementos fundamentales la guerra. De hecho, o sea, si nosotros pensamos históricamente la transición, pues nos damos cuenta que la explicación que dan los expertos es que los pueblos indoeuropeos invaden más o menos por ahí por el 1900, fechas más, fechas menos, entre 1900 y 1600 antes de Cristo, invaden los territorios que hoy llamamos Grecia y destruyen la civilización minoica, y entonces, recuperando muchos elementos de la civilización minoica, la transforman de tal manera que ahora la guerra juega un papel fundamental, porque es una civilización basada en la guerra. O sea, ya el mismo acto de invadir es un acto guerrero. Y por supuesto, entonces vemos cómo la guerra se presenta como una especie de doble cara. ¿Por qué razón? Porque cuando en la guerra se triunfa, inevitablemente se conquista, se enriquece, se apodera e incrementa la fama y todo lo que ha venido desplegando más o menos Homero en la Ilíada es que, pues vaya, los líderes de los ejércitos buscan precisamente que su nombre quede grabado en la memoria de los hombres a partir de sus gestas heroicas. Pero la guerra tiene la otra cara, y que es la cara de la derrota. Entonces, por eso, de alguna forma, siempre estamos como jugando en esa doble posibilidad, en ese riesgo. ¿Por qué razón? Porque aquí es muy patente. O sea, Héctor tiene la plena convicción de que si en ese momento logra quemar las naves aqueas, entonces será el gran triunfador y será el hombre inmortal que estará por encima de Aquiles, que estará por encima de Agamenón, de Menelao y todos los demás, pero al mismo tiempo va a salvar a su pueblo. O sea, al mismo tiempo le va a dar la continuidad a su civilización, mientras que del otro lado, ¿no? Pues también tienen esa plena convicción. Por eso la insistencia, o sea, por eso cuando Agamenón propone la huida, eso significaría la derrota. ¿Por qué razón? Porque inevitablemente los troyanos, después de expulsarlos de sus territorios, los van a ir a invadir a sus tierras. Y entonces eso significa la aniquilación. O sea, en ese sentido me parece que la frase que tú has citado, ¿no? O sea, el mejor agüero es luchar por la patria, porque ahí se está jugando todo. Esas son las dos caras de la guerra. Claro que cuando se gana, ¿no? Pues hay botín, hay riqueza, hay mujeres, hay fama, hay inmortalidad. Pero claro que cuando se pierde es la aniquilación de todo. O sea, Homero no nos va a dar en la Ilíada, ¿no? Las imágenes tan desoladoras que podemos encontrar tanto en otros textos como a su vez en las recreaciones que se han hecho en el cine o en las series de una ciudad destruida, de una ciudad quemada, en donde a los viejos se les mata
en donde a los niños se les mata y a las mujeres se les esclaviza y a los que fueron capturados en la guerra se les vende como esclavos. O sea, en ese sentido, Héctor representa exactamente a partir de esa frase, ¿no? O sea, el peso que lleva la guerra. O sea, lo que se está jugando en la guerra, me parece. Y a partir de ahí podemos ver que independientemente de que la guerra se haga con inteligencia, a partir del amparo de Atenea, como bien señalaba Jaime en algunas de las sesiones anteriores, o sea, ¿por qué Ulises siempre está acompañado por Atenea? Porque Ulises hace la guerra con estrategia, con inteligencia. En este caso, Polidamante está intentando hacer la guerra con inteligencia, porque por un lado, primero da una buena estrategia y por el otro lado, ante el augurio, es capaz de interpretarlo y dice, van a reaccionar. Y van a reaccionar de tal manera que entonces es probable que nos derroten. Entonces no es prudente que en este momento expongamos el ejército de tal forma que nos quedemos casi en la indefensión frente a ellos. Y sin embargo, Héctor, ¿no? Representa exactamente esa guerra que se hace a partir precisamente de las características o de las condiciones que impone Ares como Dios. Una guerra violenta, irreflexiva, o sea, si lo miramos en una perspectiva más amplia, nos daremos cuenta que los dioses que apoyan a los troyanos en la guerra es Ares, como uno de los dioses que ciertamente es el dios de la guerra, pero es una guerra sin inteligencia. Y por el otro lado vemos que a los griegos o a los aqueos o a los argivos, ¿no? Siempre están apoyados por Atenea. Y Atenea es la diosa de la guerra, sí, pero la diosa de la guerra con estrategia, con inteligencia. Pero no obstante, independientemente de cómo se haga una guerra, que al final siempre va a triunfar el guerrero inteligente, por decirlo de alguna manera, lo que se está jugando es todo. O sea, no hay medias tintas. Si, como vemos en las escenas que recrea el cine, Troya fue destruida hasta sus cimientos, y como lo manifiestan las excavaciones arqueológicas, pues claro que Héctor tiene toda la razón al momento de señalar. O sea, aquí es o defendemos o defendemos. ¿Por qué razón? Porque si no defendemos, inevitablemente vamos a ser arrasados y exterminados. Lo que sucede, inevitablemente, ¿no? Ante la derrota de los troyanos por parte de los aqueos. Entonces, a mí me parece que eso más o menos nos permite entender cómo al final Homero siempre está insistiendo en que si bien es un componente fundamental de la civilización micénica, la guerra, siempre se tiene que hacer a partir precisamente de la inteligencia y no de la pura voluntad, del poder y la fuerza. Es un poco lo que yo podría agregar. Sí, solamente para abonar algo a lo que se ha dicho anteriormente, vemos que en este canto 12, conocido como la lucha junto a la muralla o la batalla junto al muro, se encuentran peleando pues nuevamente los troyanos contra los griegos, y hay un empeño por parte de Héctor y sus huestes por atravesar el foso, ¿no? Y en ese momento, si no mal recuerdo, es donde aparece el augurio. Y el augurio, pues precisamente es el de que tienen que hacer caso a lo que dice el intérprete de los augurios, ¿no? El consejero lúcido, decían hace rato, que es Polidamante. Y entonces podemos observar que este canto nos muestra
la obediencia y la desobediencia. Es decir, si, como decía Itzel hace rato, se está apostando todo por la patria y la patria lo es todo, dentro de este contexto la verdad es impersonal, ¿sí? Porque no es parte del conocimiento subjetivo, sino que es impersonal en tanto que aparece como un augurio o aparece como una manifestación de cualquier fenómeno natural. Y es mejor entonces obedecer a lo impersonal que a la verdad individual. La desobediencia entonces desemboca en tragedia. Considero que Homero nos deja una gran tarea al pensar en esto y al mostrarnos estos ejemplos de lo que acontece cuando no se obedece al augurio, aunque aparezca como algo difuso, se comentaba hace rato, ¿no? Pero en pos de este contexto en donde la patria lo es todo, en donde la verdad es impersonal, en donde la individualidad se aniquila, entonces me parece que sí adquiere gran relevancia este fenómeno augural, insisto, a pesar de ser tan difuso, pero que los lleva precisamente a ejercer otro tipo de reflexión que no tiene nada que ver con los procesos lógicos, sino más bien con un proceso intuitivo que se vincula directamente con el mundo mítico. Bien, yo hasta ahí dejo el comentario. Si alguien quiere agregar algo más de lo que comentaba Itzel, adelante. Sí, Alan, Adelante, Alan. Sí, gracias. Creo que todo lo revisado hasta ahora, bueno, descomponiendo lo que expuso Itza, bueno, me deja con la duda un poco de si podemos hablar aquí de un influjo o una pasión de la guerra, y por caer en esta pasión, en este caso Héctor, deja de ver otras señales, deja de ver su entorno para enfocarse más en una pasión influida por Ares y por lo que representa Ares. Sí, mi pregunta sería más como hacia esta omisión de otras fuerzas, otras voluntades o de la permeabilidad que pueden representar otras voluntades que también está siendo muy sutil en este caso Zeus. Hay intervenciones divinas más, más patentes, como por ejemplo en el primer canto, cuando Aquiles es intervenido por la divinidad para, pues, justamente medir, bueno, tomar con mesura la confrontación que está teniendo con Agamenón. En ese caso siento yo que la divinidad se presentó de una manera muy latente, muy patente, muy visible. Y en este caso Zeus se está presentando de una forma muy etérea, por ponerlo de alguna manera. Aquí mi pregunta es más hacia, pues sí, cómo están jugando o cómo juegan con las intervenciones los dioses y hasta qué punto un dios puede tener más presencia en ciertos escenarios que otro. Sí. Sí, no sé si alguien más quisiera comentar, pero sí, me parece que Alan ha tocado un tema que hemos quizá descuidado en ese sentido, ¿no? O sea, ciertamente hay momentos en los cantos que hemos revisado
en donde la divinidad se hace patente, ya sea de forma directa como divinidad, que solamente puede percibir el héroe al que se está dirigiendo, y entonces le da un mensaje preciso. Pero también en ocasiones hemos visto cómo asume la corporalidad de algún conocido, de alguna persona, y a través de él le transmite un mensaje, pero ciertamente es un mensaje directo: haz esto o deja de hacer esto o actúa de esta manera, ¿no? Pero en el caso de el augurio, lo que vemos es que no hay intervención del logos o de la palabra. Lo que hay es una señal, y es una señal que se da a partir de ciertos animales con los cuales los dioses suelen manifestar sus indicaciones. Por eso es como muy distinto, ¿no? Y esto explica también por qué hay necesidad de que ciertos personajes se dediquen precisamente a la interpretación, ya sea de evidencias o ya sea de augurios, porque si ustedes recuerdan, a lo largo de los cantos hemos venido viendo, por ejemplo, un calcante, ¿no? Que de pronto, mirando lo que implica que un águila o un gavilán devore a los hijos de una paloma, y representa que son 9 años que van a tener que esperar para derrotar a los troyanos, eso no está al alcance de ninguna otra persona, sino de aquel que tiene las capacidades y que tiene de alguna forma el don otorgado por Zeus para mirar eso. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con Casandra, ¿no? O sea, tiene la capacidad o el don de la videncia. Entonces puede mirar el futuro, pero no es para cualquiera. Entonces, a mí sí me parece interesante que lo que señala Alan, porque a partir de ahí tendríamos que hacer quizá un análisis más minucioso de todo ese tipo de posibilidades de conocimiento. Porque aquí es muy claro, o sea, hay una ambigüedad en la señal divina. Y esa ambigüedad, esa equivocidad en la señal divina es lo que permite el desarrollo, ¿no?, de el propio canto y de las propias condiciones de la guerra en función de cómo se interpreten. O sea, ya lo comentaba hace un momento, cantos más adelante, Héctor se va a recriminar a sí mismo el no haberle hecho caso a Polidamante, pero ya está hecho, ya sucedió. O sea, él interpretó así el augurio. Entonces, quizá es un aspecto que, vaya, también da para poder rastrearlo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué las manifestaciones de la divinidad a veces son muy precisas, muy claras, y a veces son sumamente engañosas? En este mismo canto, ¿no? O sea, Zeus al final está jugando con los troyanos tanto como con los aqueos. Es un poco en lo que yo insistía en la sesión anterior. O sea, no olvidemos que Zeus siempre se está divirtiendo, lo cual significa inevitablemente que tendríamos que pensar sobre el valor de nuestras acciones. O sea, desde la perspectiva de nuestra condición humana, parece que lo que hacemos es sumamente importante, pero desde la perspectiva de la divinidad no deja de ser algo que causa risa. Y aquí es muy claro, o sea, en las líneas 253, 250 incluso, lo que estaba más o menos leyendo Itzel, unas líneas más abajo, dice: tras hablar así, se puso en cabeza y ellos le siguieron entre portentoso estruendo. Zeus, que se deleita con el rayo, levantó desde las montañas del Ida una ráfaga de viento que arrastraba polvareda recta hacia las naves, y a los aqueos hechizó el juicio y otorgó la gloria a los troyanos y a Héctor. Estos, fiados en los prodigios de Zeus y en su propia fuerza, pugnaban por romper el alto muro de los aqueos. O sea, ahí Zeus está jugando con los troyanos. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que está cumpliendo es la promesa que le hizo a Tetis. Y la promesa es que iban a pagar
aqueos, los argivos, la ofensa que había hecho Agamenón a Aquiles. Para eso necesita precisamente, ¿no?, que en su momento Héctor pueda ponerlos en su dimensión real como ejército a partir de la ausencia de Aquiles. Entonces es un tema, ¿no? Es bastante complejo entender ahí el punto del conocimiento, porque ciertamente pues vemos que Héctor, fiado en los augurios, en las señales, en la propia comunicación que en su momento tiene con Zeus, no tiene ninguna duda de que va a vencer a los griegos, cuando en realidad no va a suceder eso. Y eso señala un límite. Es el límite del conocimiento humano. Es precisamente, ¿no? Es cuando no se reconoce ese límite, es la soberbia de pensar que todo está calculado y que todo va a funcionar de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando o conociendo. Eso me parece interesante, pero bueno, yo espero que como vayamos avanzando y van apareciendo estas temáticas, pues las podamos ir rescatando. Vale, dejo ahí el comentario. Adelante, Itzel. Sí, gracias. Sí, justo me llamaba la atención este tema nuevamente de lo de la soberbia. Por eso lo retomaba con respecto a la idea de la patria y también de sobreponer este triunfo ya previamente, eh, iba a decir augurado, pero ¿cómo decirlo? Ya previamente anunciado a Héctor, ¿no? Porque si no mal recuerdo, retomando también un poco em, lo de las señales en los augurios, si no mal recuerdo es el mismo Zeus a través de Iris, quien, bueno, en el canto anterior, en el 11, en el que lleva este mensaje directo a Héctor y le indica, ¿no?, en qué momento preciso ir a atacar, o bueno, a atacar en el momento preciso en el que Agamenón se retire del campo de batalla. Entonces es interesante cómo poner en perspectiva estas dos manifestaciones, estas dos formas de manifestación divina, porque precisamente algo con lo que iba a continuar era eso, en el momento en el que una ráfaga de viento provocada por Zeus, ah, textualmente como dice en el libro, a los aqueos hechizó el juicio y otorgó la gloria a los troyanos y a Héctor. Entonces no sé si haya algo sobre lo que se quiera seguir elaborando en este punto en particular, o si no, para continuar un poquito con lo que viene más adelante. Entonces no sé, ahí yo les preguntaría mejor a ustedes. Yo creo que continuamos, ¿no, Itzel? Retomo la lectura del resumen que había hecho, y no hay problema. Dice, así pues, continuaron los troyanos con Héctor a la cabeza, y una ráfaga de viento provocada por Zeus a los aqueos hechizó el juicio y otorgó la gloria a los troyanos y a Héctor. Por su lado, los dos ayantes daban órdenes sobre las torres animando el valor de los aqueos. Volaban piedras en ambas direcciones y aún no habían roto las puertas del muro y la extensa tranca, aquí abro una cita textual, si el providente Zeus no hubiese lanzado a su hijo Sarpedón sobre los argivos. Así entonces el ánimo impulsó a Sarpedón, comparable a un dios, a cargar contra el muro y a hacer añicos las almenas. Y bueno, al momento Sarpedón hablaba a Glauco. Y aquí me gustaría nuevamente retomar el texto directo, porque creo que este discurso entre Glauco y Sarpedón es bien interesante, porque al menos la impresión que a mí me bota al leerlo de primeras es que si bien nuevamente, ¿no?, hablando de que no hay
un reflejo muy claro de la individualidad en las sociedades homéricas, bueno, en los textos homéricos y la sociedad que representaba el texto homérico. Sí me llama mucho la atención el uso de algunas palabras que hay, por ejemplo, o bueno, y de ideas también, ¿no? La idea de la gloria, bueno, es una suerte de discurso sobre la gloria y de lo que representa el acto heroico, ¿no? Dentro de la guerra, que va también de la mano con lo que mencionaban hace un momento. Entonces, no sé si podríamos ir un poquito al texto en el parágrafo 310, no es tan abajo. Ajá, en el 310. Le doy lectura. Dice, al momento dijo a Glauco, hijo de Hipóloco, ¿para qué, Glauco? A nosotros dos se nos honra más con asientos de honor y con más trozos de carne y más copas en Licia. ¿Para qué todos nos contemplan como a dioses y administramos inmenso predio reservado a orillas del Janto, fértil campo de frutales y feraz labrantío de trigo? Por eso ahora debemos estar entre los primeros licios, resistiendo a pie firme y encarnando la abrasadora lucha, para que uno de los licios, armados de sólidas corazas, diga: a fe que no sin gloria son caudillos en Licia nuestros reyes y comen pingüe ganado y beben selecto vino, dulce como miel. También su fuerza es valiosa, porque luchan entre los primeros licios. Tierno amigo, ojalá por sobrevivir a esta guerra fuéramos a hacernos para siempre incólumes a la vejez y a la muerte. Tampoco yo entonces lucharía en primera fila, ni te enviaría a la lucha que otorga gloria a los hombres. Pero como, a pesar de todo, acechan las parcas de la muerte, innumerables a las que el mortal no puede escapar ni eludir, vayamos, a uno tributaremos honor y él nos lo tributará. Así habló Glauco, así habló y Glauco ni se dio la vuelta ni desobedeció, y ambos avanzaron rectos con la alta tribu de los licios. Eh, Creo que hasta ahí está bien. Y bueno, un momento en este fragmento que me llama mucho la atención es cuando dice, ojalá por sobrevivir a esta guerra fuéramos incólumes a la vejez y a la muerte. Tampoco yo entonces lucharía en primera fila, ni te enviaría a la lucha que otorga gloria a los hombres. Entonces sí me despierta cierta inquietud este fragmento y me gustaría también que hubiera cierta retroalimentación al respecto, porque lo que mencionaba hace un momento de que si bien no hay ¿cómo decirlo? De manera tan marcada esta idea de la individualidad o en sentido estricto no es algo que forme parte de este imaginario homérico, eh, creo que de alguna manera sí se ve reflejado cierta, ¿cómo decirlo? Como esa temerosidad ante, bueno, no temerosidad, pero esta idea tanto de la vejez como de la muerte, me llama la atención porque justo este fragmentito de tampoco yo entonces lucharía en primera fila ni te enviaría a la lucha que otorga gloria a los hombres. Sin embargo, también está presente de manera muy persistente esta idea de la gloria, que es algo que nos mencionaba desde el principio, desde el principio del seminario, que, a ver, déjenme ver si encuentro entre mis apuntes esto que nos decía el doctor Oscar al principio de las tres, eh, ¿cómo se llaman? Como los tres motivos por los que ¿por qué pelea el griego? ¿Por la fama, por la riqueza o por una mujer? Entonces, en este caso, creo que la fama podría ir de la mano con la idea de la gloria y no sé, también aquí me gustaría saber qué opinión les merece este fragmento o qué reflexiones saltan al respecto. Sí, no sé si alguien quisiera intervenir.
Jaime, David, Alejandra, Noé, Alan. A mí me gustaría participar, pero después de alguien, si se puede, porque tengo que ubicar un fragmento. Vale. Sí, digo, abusando quizá un poco de la palabra, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una sociedad basada en estamentos, ¿no? Basada precisamente en jerarquías. Y uno de los motivos principales que alimenta la aristocracia griega o el aristos griego es ser el mejor entre los mejores. Y nosotros podemos ir observando en este sentido cómo esa búsqueda de ser el mejor entre los mejores conlleva siempre una especie de competencia. Ya lo vemos, por ejemplo, en la pugna entre Héctor y Aquiles, o entre Héctor y Patroclo, o entre Héctor y Menelao, o quien sea. O sea, siempre están deseando derrotar al otro para alcanzar esa fama, esa inmortalidad. Entonces, si esa imagen la llevamos a la organización social, nos daremos cuenta que inevitablemente alguien tiene que estar por encima de todos los demás y luego en una estructura piramidal, por decirlo de alguna manera, se va más o menos encontrando ubicación al interior de esa estructura piramidal. Entonces, lo que está diciendo de alguna manera aquí los dos personajes que acabas de citar, por supuesto, están diciendo, o sea, al interior de Licia, ¿no? Del reino de Licia, claro que nosotros somos los mejores, por eso somos los que reinamos. Y esa condición de ser mejores conlleva inevitablemente que se demuestre, ya decíamos, tanto en el poder que se tiene, en la riqueza que se tiene, en el valor que se tiene y, por supuesto, en la fuerza física que se debe manifestar al momento de la guerra. O sea, sí hay como una especie de individualización o individualidad. Por supuesto que no todos pueden ser los mejores, o sea, ya en el momento mismo en que pensamos en la posibilidad de un mejor de los mejores o el mejor de los mejores o el primero de los primeros, inevitablemente nos damos la imagen de una jerarquía. Pero resulta que esa jerarquía solo puede entenderse a partir de la relación con los otros. Por lo tanto, ahí se dan como esos dos puntos, a mí me parece. Por un lado, tenemos con muy clara manifestación el anhelo de seguir sobresaliendo respecto, al menos aquí, a los soldados licios, a los guerreros licios. O sea, Glauco y Póloco están diciendo, si somos los reyes, si somos los líderes de ese ejército, tenemos que manifestarlo en la práctica, en la batalla, en la realidad. O sea, porque solo eso es lo que nos da el estatus como gobernantes del reino. Pero por el otro lado, es indudable, ¿no?, que lo que leíamos en las líneas anteriores, lo que leías es que si no se da esa defensa de toda la colectividad, pues desaparece la posibilidad del aristos. O sea, desaparece la posibilidad de ser el mejor entre los mejores. Entonces, sí hay como un ejercicio de distinción respecto a la condición aristocrática, pero al mismo tiempo hay necesariamente un vínculo con la totalidad de lo que es el reino e incluso con la totalidad de lo que es la conflagración o el ejército reunido. O sea, Menelao sin Aquiles no puede. Agamenón sin Aquiles no puede. Pero ciertamente Agamenón siempre dirá, yo soy el rey de reyes. O sea, yo soy el que tengo más poder. Yo soy el que tiene más riqueza.
Yo soy el que tiene más edad, por eso estoy al frente de. Pero si no se reúne todas los ejércitos, no es posible derrotar a Troya. Entonces, hay como una especie de tirantez entre sí hay que destacarse, pero sin perder jamás el vínculo con la totalidad, porque solo puedo destacarme a partir de que la totalidad existe, y esa totalidad son todos los miembros del ejército. No obstante, ¿no? Hay necesidad de que alguien los encabece y ese tiene que ser el mejor. Al menos así lo planteo yo o así lo entiendo. Pero bueno, no sé si alguien más quiera apuntar algunas otras cosas respecto a esto. Sí, si me permiten hacer uso de la palabra, igual si hay alguien más interesado. Bueno, tal cual no ubiqué la cita que estaba buscando, pero me gustaría volver a orbitar sobre esta idea que nos daba el doctor Oscar, sobre hasta cierto punto el miedo a la aniquilación, por ponerlo de alguna manera, que están teniendo los que están sujetos a perder esta batalla, ¿no? Que ahora supongo que ambos bandos se ven intimidados por este vacío que se les abre ante la posibilidad de perder la guerra, ¿no? Que pues yo lo pondría como una estructura ontológica, siendo que es una sociedad que basa su existencia y su valoración antropológica desde la comunidad, el hecho de perder eh, esta comunidad o la posibilidad de perder esta comunidad significa la muerte, no solo la muerte de unos cuantos o de unos muchos, sino la muerte de todo lo que alguna vez representaron y lo que alguna vez fueron. La muerte o un vacío eh, que representa la nada, ¿no? Ante lo que alguna vez fueron. Este, yo valoraría mucho si pudiéramos apuntalar un poco eh, esta valoración que se tiene del individuo, pero a través de este, cómo este individuo es ante la sociedad, ¿no? Y cómo la sociedad es antes del individuo. Y ante ello, el individuo pues, termina teniendo casi la totalidad de su valor y pues incluso llega a ser un móvil para influirlo en la pasión, en la pasión de la guerra, ¿no? En tener combates apasionados y en tener el convencimiento de morir por la guerra. Lo que pues hasta este punto vemos que se perdió un poco en Aquiles. Aquiles perdió esta pasión por luchar, por la guerra. Justamente, bueno, aquí yo diría que su máximo representante le dio la espalda, ¿no? La cabeza que representa a todos, el aristócrata que es Agamenón, le dio la espalda e invalidó la validez, válgame la redundancia, invalidó qué tan valioso era uno de sus mayores guerreros al deshonrarlo. Y pues ante este rechazo, Aquiles terminó volcándose hacia otro tipo de forma de conducirse hacia la guerra. Pero no sé, me gustaría escucharles. No sé, Noé, si quisieras agregar algo, Alejandra o David o Jaime.
¿no? Sí, en su momento, por ahí, por el canto 5, 6, 7 incluso, en algún momento tematizamos como la disputa que hay entre Agamenón y Aquiles desde la perspectiva del Aristos. A mí me parece que Aquiles está plenamente convencido porque no es una petulancia, no es de alguna manera una soberbia, sino más bien los dioses de alguna forma han marcado que su destino inevitable es convertirse en el mejor guerrero de su generación. Y hay muchas señales que le van dando durante el trayecto de su vida. Entonces, ciertamente hemos visto cómo parece ser que la condición aristocrática del guerrero griego, del guerrero aqueo, conllevaba, como bien recordaba hace un momento Itzel, pues por un lado su fuerza, su determinación, su capacidad para derrotar al enemigo a partir de la lucha. Es el mejor en el valor, es el mejor en la guerra, ¿no? Pero también conlleva, sin duda alguna, la riqueza, también conlleva el poder de todos los personajes que enumera Homero en el canto 2 con el famoso catálogo, pues ciertamente enumera a puros reyes. Vamos a pensar que los reinos son pequeños, que los reinos de alguna manera no son, pues digo, reinos como van a existir en algún otro momento, con dimensiones mucho más amplias. Pero al final son precisamente estos individuos que están por encima de los demás. Y entonces lo que veíamos era que hay una disputa entre Agamenón y Aquiles por ver quién es el verdadero Aristos. Y entre las cosas que dijimos o en lo que se señalaba era que por lo pronto Agamenón ha perdido, por un lado, ¿no? Su condición de ser el mejor ante Aquiles porque lo ha deshonrado, pero lo ha deshonrado a partir de quitarle lo que el propio Aquiles había ganado. Porque recordemos que Aquiles le echa en cara a Agamenón que había conquistado 12 ciudades y que durante la conquista de esas ciudades uno de sus premios, uno de sus botines era Briseida. Entonces, a partir de ahí, cuando Agamenón se la arrebata, en función de que a él le han quitado a Briseida, pues Aquiles se molesta en ese sentido. Pero es una molestia que no tiene que ver con la renuncia total respecto a la guerra, sino más bien es una molestia que tiene que ver con el hecho de que él, sabiéndose el mejor, demostrando ser el mejor porque es quien ha conquistado más ciudades, es quien más ha estado en la guerra, quien más ha matado enemigos, al final puede ser avergonzado, ¿no? Puede ser deshonrado por un individuo que, si bien tiene el mando del ejército griego, no da muestras de eso en la batalla. Y recordemos cómo en el canto séptimo, en el canto octavo, en el canto noveno, incluso Agamenón opta por huir, opta por derrotarse. Y como Diomedes y como Ulises en algún momento lo encaran y le dicen, esa no es opción. Entonces lo que vemos ahí es precisamente, ¿no?, que Aquiles hace patente a través de su ausencia que el verdadero guerrero es él. Y eso se hace todavía incluso más patente porque es el único que tiene la capacidad de derrotar a Héctor.
Y mientras Héctor no muere, los troyanos están casi siempre, ante la ausencia de Aquiles, por encima de los aqueos. Entonces, en algún momento Josué comentaba con mucha claridad, o sea, pareciera que con la ausencia de Aquiles, a partir de su cólera, a partir de su melancolía, como pudiésemos en algún momento tematizar también, lo que se hace patente es la importancia de Aquiles. Pero luego vamos a ver cómo esa importancia de Aquiles, que es muy sobresaliente, no es tampoco suficiente para tomar Troya. Porque de hecho Aquiles muere antes de la toma de Troya. Entonces, ahí hay como una especie de mezcolanza, por eso quizá he insistido tanto en la imagen de los dos tipos de guerra. Es decir, porque Aquiles está más cercano a Ares que a Atenea. Aquiles es el de los pies veloces y por supuesto es el guerrero con mayor fuerza y es el guerrero que puede matar a muchísima gente, a muchísimos enemigos, pero no es capaz de hacer ganar la guerra por sí solo de los griegos contra los troyanos. Entonces, ahí hay como una especie de necesidad de ambas cosas. O sea, tampoco Ulises, con todos sus ardides, con toda su capacidad para pensar estrategias, puede hacer que la guerra se incline hacia los griegos a partir de su inteligencia. O sea, son dos elementos que están imbricados. De pronto los separamos, de pronto se contextualizan y Homero mismo lo hace. Hay una gran diferencia entre un Héctor y un Polidamantes. Lo acaba de mencionar hace un momento Itzel. O sea, Polidamante dice, mira, vamos a pensar las cosas, ¿no? Héctor dice, los tenemos casi en la lona y hay que acabarlos. Pero resulta que en esa ilusión es en donde se da la pérdida. Entonces, sería interesante, o espero que a usted le resulte interesante, pensar precisamente la relación entre esas dos cosas. La guerra entendida desde la perspectiva del dios Ares y la guerra entendida desde la perspectiva de la diosa Atenea. Y cómo ambas se coimplican. Y cómo ambas, sin duda alguna, ¿no?, hacen la posibilidad de que haya incluso distintos tipos de Aristo. Porque no es lo mismo ser Aquiles que ser Ulises. Ni mucho menos es lo mismo ser Ulises que ser Agamenón. Ya en su momento Noé nos decía con mucha claridad, o sea, el Aristos quizá no debemos pensarlo como algo, como una especie de esencia inmutable, sino como algo que se relaciona en función de un cierto grado de individualidad y también en función de una cierta condición espacio-temporal. O sea, por eso él nos recordaba en algún momento, o sea, no es lo mismo el Aristos de Néstor que el Aristos de Agamenón, que el Aristos de Aquiles. Entonces, eso es un tema interesante, pero al final hay una relación muy clara. O sea, por sobresaliente que sea Aquiles, no es suficiente para ganar la guerra. Por sobresaliente que sea Ulises, no es suficiente para ganar la guerra. Se necesita de la confluencia de todos esos líderes, de todos esos aristos, para que en su momento pueda darse la posibilidad de. Y entonces ahí vemos una relación entre, si podemos hablar del individuo o de la distinción de un cierto personaje y la relación con la colectividad, la relación con los otros. Al menos yo así lo percibo. No sé ustedes qué digan. Vaya, no sé, Itzel o algún otro compañero que quiera intervenir. Adelante. Bueno, ay, no, creo que ya se me bloqueó mi comentario. Este,
Creo que no puedo, bueno, que de momento no tengo algo más que aportar a estas dos observaciones que hacen ambos. Entonces, a lo mejor le cedería el lugar a alguno de mis compañeros, pero si también si les parece bien, pues puedo continuar también para ir concluyendo un poco el canto, porque, bueno, estoy viendo también la hora y quería preguntar si me puedo retirar un poquitito antes, nada más para llegar a mi cita con la dentista. Entonces, no sé, también ustedes como me indiquen. Tú tienes el mando, Isel. Tú nos dices en qué momento terminamos. Bueno, entonces está bien si continúo ya con lo que tengo para concluir. Bueno, les leo el fragmentito que tengo por acá. Y bueno, mm, ok, continúo con, bueno, ya es lo último que tenían preparado como parte de mi resumen. Dice, en el bando, Sarpedón y Glauco lideran un ataque feroz e implacable. Al verlos, Menesteo, capitán aqueo, llama a sus hombres para que lo ayuden a repeler la ofensiva. Allante, Telamonio y Teucro derriban a varios guerreros troyanos, pero no logran impedir que Sarpedón abra una brecha en la muralla aquea. Poco después, con favor de Zeus, Héctor lanza una roca gigantesca que hace saltar las puertas aqueas e insta a sus hombres para que crucen la muralla. Los aqueos se repliegan desordenados y se refugian en las naves en medio de un tumulto ensordecedor. Ese era como el último fragmentito que yo traía del resumen que tenía preparado. Entonces, no sé si les gustaría como que hiciéramos a lo mejor una especie de lluvia de ideas con respecto a las temáticas que se abordan en este canto, como para tener un panorama general de pues sí, del canto en su totalidad. Yo les podría como, o bueno, como las dos principales que mencionaba al principio, que son también con las que me quedo como parte de esta lluvia de ideas, es la presencia de el augurio y la idea que expone Héctor de luchar por la patria, y la otra temática que me gustaría también poner como parte de esta lluvia de ideas es en esta conversación que yo lo llamaría hasta cierto punto como un discurso sobre la gloria que hay entre Sarpedón y Glauco. Entonces, no sé si quieran aportar también como en este ejercicio de lluvia de ideas lo que ustedes encontraron o que consideran a lo mejor de lo más relevante del canto 12. Adelante, compañeros, si alguien tiene algo que decir. Jaime, David, Alejandra, que no han comentado el día de hoy. Noé. Yo, bueno, solamente brevemente, una disculpa si no me puedo incorporar antes. Eh, Hay un punto que me llamó mucho la atención del canto y es que aquí el acto de Héctor al derribar la puerta con una piedra parece como que si en cada canto le dieran el protagonismo o destacaran las actitudes de algún héroe o guerrero. Y es algo pues que se ha ido dando a lo largo de las sesiones, ¿no? Entonces, esta vez pues le tocó por una parte a Héctor destacar este orgullo, a pesar de que se le advirtió de un presagio, que es el del águila, me parece, eh, y pues que su orgullo, su ibris, lo llevó pues a combatir. Entonces, pues este aspecto es, digamos, bueno, para mí en lo personal, no sé, como hasta cierto punto, digamos, admirable, pero a la vez cuestionable porque quién sabe en qué se determina en esta acción, porque el canto determina en que pues siguen en batalla, pero pues los aqueos siguen espantados por tal actitud de Héctor, ¿no? Porque saben que pues es también un guerrero estratégico
no feroz como Agamenón, pero sí muy estratégico y hábil. Es lo que destaco de este canto. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, parece que no. No sé, Itzel, si nos digas más o menos en qué momento podemos finalizar o si tenemos tiempo para agregar otros elementos. Pues si gustan agregar algo más, yo no tengo problema. Aquí tal cual terminaría mi exposición. Una disculpa si de pronto fue un poco, estuvo un poco revuelto, abstracto lo que traté de exponer. Me doy cuenta y confirmo y reafirmo que todavía, bueno, que se pueden extraer muchísimas cosas de cada uno de los cantos, que analizarlos es una tarea inacabada. Y pues también me doy cuenta de que todavía tengo algunas carencias con respecto a las temáticas, pero, pero pues bueno, eso no me exenta de seguir estudiando las temáticas posteriores y revisitar las que ya hemos abordado. Pero yo aquí podría concluir, si ustedes quieren agregar algo, también sería muy fructífero. Nada más que si, bueno, quisiera saber si no tienen problema con que ya me retire. este, No, sin problema, Más que Itzel. nada por Si mi tienes salud. cosas que hacer, muchísimas gracias por la participación y bueno, pues ojalá te vaya enriqueciendo para comprender mejor o cada vez mejor esto de la Ilíada, que es, como dices tú, interminable, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más? Noé, Jaime, Alejandra. Pues los estaba escuchando. No sé si escuchan ustedes. Está lloviendo muy Sí, fuerte por acá. sí, te escuchamos, Noé. Bueno, está la lluvia muy fuerte por aquí, entonces a ver si me escuchan. Itzel comentaba, por lo que logro entender desde el principio y el fin de sus intervenciones, esta referencia y el protagonismo también que de alguna manera remarca David al final de Héctor, en cuanto a la primera temática, hecho de recurrir a los augurios y lo que podría representar esto en confrontación con una suerte de conocimiento más o menos científico, tiene que referirse explícitamente como una contraposición a eso, porque se trata más bien de una mántica y de una adivinación en ese sentido. Y me parece que la intervención de Josué, que es cuando logré conectarme, después Alan y la de Oscar, iban en ese señalamiento, a la par que se entretejía con la postura de Itzel, de señalar que se trata de querer rehuir a el vaticinio de Polidamante por parte de Héctor, y esa huida tiene que ver explícitamente con la soberbia de Héctor, con el hecho de no querer reconocer el augurio o el poder de la mántica, que no es que Polidamante se esté anticipando a lo que va a suceder, sino que tiene que ver con la trama que desde el principio se viene arrastrando. Es el señalamiento del héroe, el enfrentamiento con su destino, pero la soberbia justamente, más que apartarlo de hacia dónde se dirige su vida, está contribuyendo a realizarse. Es lo mismo que le pasa a Edipo, es lo mismo que le está pasando ahora aquí a Héctor. El hecho de querer desobedecer es lo que más lo está orillando a que se realice. Estas imágenes de la huida del destino, pues en el fondo están contribuyendo explícitamente a realizarlo.
querer ganar, en este caso con el señalamiento del águila que lleva cargando la serpiente y cómo ésta le da un mordiscón, me parece, y el águila no puede sostenerlo, pues está señalando justamente eso. Se va hacia el destino. Y Héctor, al querer desobedecer a Polidamante con las palabras incluso un tanto groseras, tal como lo presenta Polidamante, de sentirse un tipo del pueblo, alguien que no tiene pues ninguna aristocracia, sino simplemente está como intermediario divino, y Héctor lo desprecia. Insisto, eso está contribuyendo a la realización del destino. Por otra parte, en el señalamiento de los animales o la aparición de la mántica, elementos de adivinación en la antigüedad, quizá podríamos insistir un poco en el asunto de los dos animales que intervienen en el augurio. De una parte tenemos un águila, que sería la representación obviamente de Zeus, pero los elementos se pueden estudiar desde, no sé, mitología, desde la filología, incluso desde la filosofía. Tiene que ver con el animal de las alturas, o en este caso el ave celestial, en cuanto a representación de Zeus, mientras que la serpiente obviamente no tiene una connotación cristiana como después se le va a adjudicar, sino como un animal de tierra, en este caso como un animal, sí, que se arrastra, sería esa mezcolanza o esa tensión entre las dos fuerzas, entre lo divino y lo humano, de cómo aparentemente los dioses han dispuesto que se realice una cosa, pero siempre hay una intervención desconcertante, lo cual sería la serpiente, y esa serpiente pone en entredicho ese movimiento que está representando pues la divinidad. Entonces, esa metáfora del augurio da para mucho, obviamente. Yo he estado escuchando atentamente las intervenciones que hacen, podría contribuir con esto. En cuanto al segundo señalamiento en esta lluvia de ideas que propone Itzel, podríamos añadir tal vez en esta referencia o diálogo de Sarpedón y Glauco, cómo justamente Sarpedón es un hijo de Zeus. De hecho, es el hijo de Zeus que está en la batalla, pero al mismo tiempo eso no le impide de ninguna manera que se realice su destino. Y el hecho de que más adelante tenga que morir. Y ni siquiera el padre, ni siquiera Zeus va a poder intervenir para cambiar el destino de su hijo. Entonces, esto se va señalando. En cuanto a la referencia de los licios, simplemente recordar que Licia pues no pertenece obviamente a Troya, sino simplemente está apoyando la guerra, y de allá que este pequeño diálogo que recuerda a Itzel al final tenga que ver justamente con eso, que a pesar de no pertenecer a Troya, sin embargo, tienen que luchar para alcanzar la gloria, y aunándolo con el comentario que hace Oscar de la aristocracia, pues tanto Sarpedón como Glauco no pueden menos que realizar el Aristós, pero solo en el combate, solo combatiendo, solo estando en primera fila, haciendo la guerra como si fueran cualquier guerrero, no un rey que se esconde detrás del ejército. Es como van a demostrar la aristocracia. Bueno, pero sigue apareciendo el tema del destino, y bueno, con eso termino. Gracias. Vale, gracias, Noé. ¿Alguien más? Pues nada más, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Pues sí, solamente abonar un poco a lo que se ha comentado, y pues tratar de abarcar lo dicho. Pues percibimos en la Ilíada que uno de los temas centrales de estos pueblos, y claro, también de nuestra época, son los temas de el destino y la voluntad, aunque no sea una voluntad individual, pero sí es una voluntad colectiva,
representada por un individuo, en este caso Héctor, que es, digamos, de cierta manera vigilado por Polidamante, que le ordena constantemente lo que tiene que hacer, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo en eso, en que pues vemos lo que le pasa a Edipo cuando desobedece al augurio, y vemos que la tragedia posterior a la poesía de Homero nos muestra constantemente esta sabiduría trágica que nos lleva a comprender que de una u otra manera el ser humano está destinado, está en un momento de tensión en el cual lo pone el tiempo para decidir entre hacer una cosa o hacer otra cosa, enmarcado todo esto por el beneplácito del tiempo mismo o la tragedia, ¿no? Pues percibimos la diferencia que hay entre pues el heroísmo y la temeridad en Héctor, y aunque actúa por honor Héctor, pero siempre percibo, y a ver qué les parece esta idea, que muestra claramente un desdén hacia lo divino, ¿sí? Y precisamente este desdén hacia lo divino es lo que sella, lo que marca el destino, la suerte de su pueblo. Y para concluir, me llama mucho la atención lo que se comentaba hace rato, que Aquiles no es el que logra ver que Troya cae, ¿no? Pero me parece que la figura que se eleva por encima de los demás es Odiseo allí, ¿no? Odiseo que ya había abandonado a su hijo, a su mujer, su tierra, y que ve cómo Troya cae, y ciertamente Odiseo no es el más heroico, el más valiente, pero parece ser que es el más capaz en cuanto a la capacidad para elaborar artificios, y esto es lo que viene a posibilitar la caída de Troya. Pues un gusto charlar con ustedes. Gracias. Sí, ya nomás, Josué, si pudiésemos recuperar el canto 13, a quien le toca la próxima sesión. No sé si por ahí lo tengamos. Sí, me toca a mí, Doc. Ok. Jaime, canto 14. Sí, exactamente, le toca a Jaime. ¿Y el 14? El canto 13 y el 14, creo que no lo habíamos dado, el 14. Todavía no lo habíamos dado, porque el 12 le toca a Itzel, el 13 a Jaime. Y luego volvimos a hacer una asignación. A mí me tocó el canto 17, pero no tengo anotados los demás cantos 14, 15 y 16. Déjenme buscar la hoja, en donde... Bueno, si los puedes subir ya sea en el grupo de WhatsApp, sí, o en el chat de aquí de Teams, de todas maneras, para ir más o menos organizándonos. ¿Vale? Ahorita lo busco inmediatamente y se lo subo. Sí. No sé si tuvieran algún otro asunto que comentar. No, nada más la pequeña puntualización que Itza ya no pudo escuchar los últimos comentarios, pero va a revisar las grabaciones. Es el mensajito que colgó. Nada más. Ok, eso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su participación, y nos vemos el próximo día martes. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Buena tarde. Hay que seguir avanzando en su escrito, por favor.
Sí, sí. Buena tarde. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.